Hola, ¿qué tal? Buen día. Les saluda Raúl Ruiz Temis, egresado de la licenciatura en Psicología y también de la Universidad Sigmund Freud de México, de la certificación de especialidad en psicoterapia psicoanalítica. Como tal, el día de hoy les quiero hablar sobre el concepto de fantasía y, por supuesto, sus usos dentro de la clínica desde los desarrollos de Melanie Klein. Esto porque es un concepto que pocas veces se estudia o se transmite dentro de la enseñanza del psicoanálisis y lo considero fundamental de conocer. Entonces, solo para esbozar un acercamiento a la autora, tenemos que nace en Viena en 1882, muere en Londres en 1960 y a lo largo de su obra, Melanie Klein impulsa y desarrolla el psicoanálisis aplicado a infantes. Por supuesto, fue controversial, sobre todo con Anna Freud, para poder determinar quién tenía los postulados, las propuestas y las teorías más vigentes y aplicables respecto al tratamiento analítico infantil. Y pues recordemos también que fue una autora que se analizó con Sandor Ferenczi y Carl Abraham, que propiamente dieron gran influjo aparte de su teoría, pero en esta ocasión solo nos focalizaremos en el tema de la fantasía. Como tal, la fantasía es un concepto que Melanie Klein amplía y lo retoma de Sigmund Freud. Propiamente él lo nombraba realización alucinatoria de deseo, y bueno, dependiendo también de las traducciones de sus obras, lo encontramos como fantasía, pero como tal, Melanie Klein creía que estas fantasías estaban presentes y activas en todo individuo y básicamente no eran una muestra de patología, no eran un síntoma y tampoco eran una predisposición al desarrollo de alguna patología en específico. Por lo tanto, no es índice de enfermedad ni una falta de sentido de realidad. No hay una pérdida en el contacto con el mundo externo. Estas fantasías más bien son la expresión mental de todos aquellos elementos pulsionales de nuestra vida psíquica. Por lo tanto, para cada impulso va a haber una representación, una fantasía correspondiente. Por ejemplo, cuando tenemos el deseo de comer y podemos inferir que está activa la pulsión de autoconservación de comer, propiamente pensamos o imaginamos, tenemos una representación mental de un platillo en específico. No es comida en general, sino de algo particular. Entonces, esa fantasía es la que nos motivará a accionar para poder alcanzar y satisfacer ese deseo. Lo mismo pasa con cuestiones de deseos de planificación familiar, de posibilidades laborales, de proyectos académicos, de formación personal, entre otros elementos. Entonces, la fantasía está siempre activa y vigente en la vida cotidiana de las personas. Como sus características, bueno, nombramos de entrada que es función del yo crear las fantasías. Dependiendo la estructura y por supuesto la constitución yoica del sujeto en cuestión, será el tipo de fantasías que se empiecen a desarrollar. Hay yos que están más integrados, hay otros yos que están un tanto más escindidos o fragmentados, poco integrados, y entonces, dependiendo de esta constitución, será el tipo de fantasías y los contenidos que se generen en ellas. Tenemos también que las experiencias con la realidad influyen en las fantasías, y esto es de manera recíproca. La experiencia con el medio externo influirá en el desarrollo de fantasías y también este desarrollo de fantasías permeará en cómo nos relacionamos con ese medio. Por lo tanto, entendemos que las fantasías no son solo un escape ni una fuga a la realidad únicamente, sino que es un constante interactuar con ella y por lo tanto no separamos el influjo de una y de otra. Por lo tanto, es de suma importancia conocer el efecto que tiene el ambiente y pues desde estos principios es como posteriormente Winnicott desarrolla la cuestión sobre el sostén, el holding
o Bion también su teoría sobre el continente y el contenido para la tramitación de la angustia o de las ansiedades propiamente. Como tal, vamos a ver un poco más a detalle la relación entre realidad y fantasía, porque las malas experiencias en lo real, en el mundo exterior, se hacen mucho más importantes cuando el sujeto ha tenido intensas fantasías coléricas en su mundo interno. Por lo tanto, de estas experiencias frustrantes, poco gratificadoras, inquietantes, el sujeto no solo va a confirmar que el mundo puede ser malo, sino que él también lo es, porque existe esa coexistencia de maldad, de frustración, de ira, de cólera, de pulsión agresiva propiamente, tanto en el mundo interno como en el mundo externo. Recordemos que la relación es recíproca. Contrario a las experiencias buenas, que son gratificantes, que ayudan a minorar los contenidos de ira, que estimulan el amor, la gratitud y por supuesto la creencia en los objetos buenos. Justamente hay que dejar en claro que no porque el medio o la realidad sea predominantemente buena, van a dejar de existir eh, fantasías de contenido agresivo, de contenido destructivo y viceversa. Si el ambiente, si el espacio el alrededor de este sujeto, de esta persona, es pues agresivo, poco gratificante o muy privador, pues no dejará de haber la posibilidad de desarrollar fantasías buenas, fantasías óptimas que justamente incentiven la creencia en el objeto bueno y por supuesto permitan ir integrando la vida psíquica como tal. Y un poco para poder ejemplificar e ilustrar esta relación de realidad y fantasía, pues pongo de ejemplo la película de Toy Story, específicamente la entrega número 3, donde vemos que Lotso se vuelve un personaje con fantasías de control, fantasías de dominio, fantasías de triunfo sobre los otros juguetes, gracias a una experiencia traumática que vive cuando su dueña lo pierde en un viaje que hacen. Él emprende un camino en su búsqueda y cuando la encuentra nuevamente se da cuenta que ya fue sustituido. Es cuando llega a la guardería e impone justamente todo un régimen de dominación entre los demás juguetes. Contrario a Woody, que bueno, él tiene mayores experiencias buenas con el mundo exterior, tal cual su dueño pues casi siempre jugó con él, casi siempre estuvieron en una relación cercana y pues propiamente, aunque en otras entregas de la misma serie de películas vemos también experiencias frustradoras, pues no son tan agresivas como la vivencia del Otso para poder pues desarrollar estas fantasías de contenidos principalmente mortíferos. Entonces, recordemos que en Melanie Klein, la teoría pulsional de pues las pulsiones de vida y pulsiones de muerte tienen un predominio, sobre todo pues con los contenidos destructivos, agresivos en las pulsiones de muerte o los contenidos de amor, de cariño, de cuidado y de reparación en las pulsiones de vida. Entonces, esto nos sirve para ilustrar un poco cómo las experiencias en la realidad influyen en las fantasías que también empezamos a gestar en nuestro yo y cómo a su vez esto nos sirve también para acercarnos nuevamente a este mundo exterior. Y vemos la reciprocidad y por supuesto la recursividad de fantasía-realidad. Por lo tanto, ahora entramos a los aspectos defensivos de las fantasías y vamos a identificar que hay tres vías por las cuales las fantasías sirven como defensa. De entrada, pues como defensa contra la realidad exterior. Cuando hay alguna situación estresante, poco gratificante, que justamente nos está llevando a una situación compleja, pues la gratificación que obtenemos a través de las fantasías sirven para hacer frente a ese tipo de situaciones complicadas y de alguna manera no nos atañe tanto el estrés, la frustración y podemos aminorar un poco su influjo.
Después tenemos la defensa contra la realidad interna, porque no desconocemos que así como hay un mundo externo, también hay un mundo interno. Y pues en este tipo de vía, pues justamente el sujeto hace una fantasía de realización de deseo que lo defiende contra su ira, contra su hambre, contra su cansancio, contra su cólera, contra su irritación, entre otros elementos que nuevamente le permiten pues vincularse a la realidad exterior y no perder ese contacto y por supuesto esa reciprocidad de influencia entre el estar en el mundo externo y el encontrarse en el mundo interno. Y pues también está la defensa de la fantasía contra otras fantasías. Propiamente los casos más típicos son las fantasías maníacas, que pues previenen justamente de la aparición de fantasías depresivas, que sobre todo tienden a ser un poco más complejas en sujetos pequeños, en niños, en niñas, que van empezando a conocer las vicisitudes de la vida en sí misma. Entonces, por ejemplo, como mencionábamos en el caso anterior del Otso, las fantasías maníacas de control, de triunfo, previenen o aminoran un poco el impacto de las fantasías de abandono, de sustitución, de desplazamiento, y como tal, pues ahí vemos la aparición de las mismas. En ese sentido, vamos a ver ahora la relación que existe entre los mecanismos de defensa y las fantasías propiamente. La distinción va a residir entre la diferencia que hay en el proceso activo, que es el mecanismo de defensa como tal, y su representación mental detallada que va a poder referir el paciente o el sujeto en análisis, y por lo tanto tenemos que estar a la escucha de ese discurso. Lo que el observador puede describir como mecanismo, en este caso el analista, que es el que sabe de este tipo de funcionamiento psíquico, la persona en sí misma, es decir, el paciente, lo va a sentir y lo va a describir de manera detallada como la fantasía que nos remite a ese mecanismo mencionado. Para poder ilustrar esta situación, voy a poner 3 ejemplos, comenzando con las fantasías de la represión, por ejemplo. Podemos escuchar en el discurso de algunos pacientes que de pronto se pueden sentir como una olla express, como una olla de presión, donde están hirviendo y de pronto creen ya no poder esperar, creen ya no poder aguantar más y por lo tanto ante cualquier insinuación, ante cualquier situación de conflicto pueden reventar. Ahí nosotros, analistas, escuchamos cómo de alguna manera está actuando la represión, pero para este paciente su fantasía es que es como una olla express. Otro ejemplo, por poner una ilustración, es en el mecanismo de la racionalización, donde a lo mejor un paciente debe de tomar una decisión importante, pero se documenta, plantea escenarios, traza estrategias, anticipa eventualidades en el futuro, pero se pierde en el pensamiento y entonces él o ella nombra que se siente como un hámster que rueda dentro de su jaula sin llegar a ningún lado, porque finalmente no está logrando nada de lo que necesita o de lo que quiere. Nosotros escuchamos una racionalización de fondo, pero la fantasía es que se siente como un hámster que justamente rueda dentro de su jaula. Y también para poder ilustrar otro mecanismo que es el bloqueo de afectos, pues podemos escuchar en algún punto a los pacientes decir que preferirían encerrarse en una torre, en un castillo, donde no tuvieran que ver a nada ni nadie, que nada les afectara, que tuvieran todo para poder vivir sin tener que contactar con nadie más en la vida, pues justamente este bloqueo de afectos puede estar de fondo, ya que a lo mejor la vinculación con el mundo externo está siendo compleja, está siendo poco satisfactoria, y pues como tal, eso es lo que nosotros escuchamos. Lo mismo pasa con los sueños, donde la condensación trabaja y también vemos el mecanismo del desplazamiento e incluso de la proyección a través de las fantasías vívidas, que son a través de las cuales relata el paciente su vida onírica propiamente. Entonces, esto es parte fundamental de conocer
para poder amplificar los alcances en la clínica, sobre todo desde la teoría de Melanie Klein. Y por supuesto, la estructura de personalidad también tiene un influjo significativo porque como tal, la constitución psíquica del sujeto para Melanie Klein va a estar determinada en gran parte por las fantasías más permanentes del yo sobre sí mismo y sobre los objetos que contiene. Por lo tanto, en ese sentido, es importante que dentro del dispositivo clínico se analicen las relaciones del yo de este paciente con los objetos que están internalizados en él. Y por supuesto, buscar modificar las fantasías sobre esos objetos para que se pueda influir sobre la estructura. Y aquí tenemos que tener en claro que como tal no cambiamos la estructura, pero sí podemos tal vez compensarlo. ¿Para qué? Para que entonces este contacto, este vínculo con la realidad externa sea más propicio y por supuesto haya una relación más sana entre mundo interno y mundo externo. Y como tal vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, para personas que viven en una estructura de personalidad neurótica, donde sabemos que existe esta triangulación entre las figuras del padre, la madre y el hijo, y donde de alguna manera está la ley implantada, por supuesto existe la castración como tal, pues las fantasías van a ser más bien de exclusión, donde siempre hay una terceridad que de alguna manera está causando esta no asignación o este descontento. Encontramos fantasías de insuficiencia, donde pues justamente el paciente puede sentirse poco favorable para un cargo que está desempeñando, para un proyecto que le encomendaron, fantasías de inadecuación, donde algo no le gusta, donde algo preferiría que se modificara por tal o cual objeto, por tal o cual situación, y entonces no está del todo cómodo. Y las fantasías de ineficiencia, donde podría pues estar dando más, donde cree que no está dando lo que necesita el puesto que desempeña, o donde cree que está haciendo lo mínimo indispensable pues en realidad no valora esta opción de que está haciendo algo correctamente. Siempre hay algo que falta. Sabemos que en las neurosis, pues es la falta uno de los temas principales. En ese sentido, pues la estructura neurótica tiene estos contenidos en sus fantasías, puede haber muchos otros, pero pues recordemos que es el superyo también el que demanda mucho al sujeto y por lo tanto pueden aparecer predominantemente estos elementos. Después tenemos la estructura psicótica, donde el yo como tal no se encuentra del todo estructurado o a veces ni siquiera está constituido, como puede ser una psicosis autista. Y pues aquí las fantasías van a ser mucho más primitivas, mucho más agresivas, mucho más, pues propiamente mortíferas, ¿no? Como son las fantasías de autoengendramiento, donde solo se reconoce, pues, un doble vínculo con la madre incluso, y pues el sujeto cree haberse creado a partir de esa relación con la madre propiamente. O tenemos las fantasías de persecución. Recordemos que para Melanie Klein la posición esquizoparanoide nos habla de objetos persecutorios y por lo tanto van a estar buscando destruir al yo. O las fantasías de desintegración donde no existe esta oportunidad de integrar las partes contradictorias del psiquismo y que justamente se ponen en evidencia con el contacto a la realidad. Y por lo tanto, ante eventualidades un poco más traumáticas o de impacto mayor, pues el psiquismo de estas personas puede tender a estos elementos tan regresivos. Propiamente dentro de las estructuras perversas, no solo sexuales, sino también sociales, encontramos fantasías fetichistas donde es necesario un objeto o una situación en específico para poder alcanzar un placer, para poder alcanzar una satisfacción, y si no está presente, entonces no se logra. Están las fantasías seductoras, sobre todo pues con estos deseos de alienar, donde se induce una pasión para que el otro actúe y catectice
los vínculos y sea el responsable, pero recordemos que el otro para las estructuras perversas está anulado, está cosificado como tal, y entonces se desarrollan también fantasías de omnipotencia, donde hay una autosuficiencia, hay una independencia del otro, donde el sujeto es el sujeto, no es uno más y por lo tanto no reconoce la falta, ¿no? La reniega como tal. Y pues propiamente en la cuarta estructura, que es la fronteriza, borderline o límite, como la conozcan, vamos a tener mayor prevalencia de contenidos de fantasías de control, de triunfo, de desprecio, que son las fantasías maníacas, pero también vamos a encontrar fantasías de dependencia, que de alguna manera pues nos hablan de esta relación que tienen con los objetos. Recordemos que desde las teorías de Margaret Mahler o de Otto Kemper, pues propiamente hay una dificultad en el proceso de separación-individuación. Entonces, o bien el sujeto puede estar fantaseando con una unión interminable, pero pues eso no quiere decir que no cause sufrimiento. Entonces, son los contenidos más habituales en este tipo de fantasías, dependiendo la estructura, y pues espero que haya servido para que quedara un poco más claro. Y pues yo agradezco su atención, espero que el tema resulte de interés. Por supuesto, invitarles a que sigan a la Universidad Sigmund Freud en sus diferentes redes, Facebook, Instagram, su página web, www.unifreud.com, y en YouTube, Café Psicoanalítico, que justamente va actualizando contenido semana a semana. La información que acabo de compartir con ustedes es de Hannah Segal, de Introducción a la obra de Melanie Klein, editorial Paidós. Yo lo recomiendo ampliamente para conocer un poco más sobre la teoría kleiniana y por supuesto reitero mi agradecimiento por su permanencia y escucha. Se despide Raúl Ruiz Temis por esta ocasión y les deseo un excelente día. Hasta la próxima.